Seguimos en contacto con todos ustedes, tratando de ver en dónde estamos en materia de república, en materia de Estado de Derecho, en dónde estamos en estos momentos históricos del país, en pandemia aún, donde nos enteramos que en Colonia, los no vacunados, también están los niños, por supuesto, no vacunados y no vacunados, están generando contagios que está ahí en el borderline o borderline, del color naranja. Uruguay que viene muy bien en ese sentido, en esa campaña, un país planteado como ejemplo mundial en cuanto a la campaña vacunatoria, con el casi 30% de vacunados con tercera dosis. Es un tema que vamos a analizar con calma. Antes les digo a todos ustedes, el tema que les decía, no este de las vacunas, sino el tema de ir contra la LUC, ¿no? Ir contra 135 artículos, el contexto histórico en el que estamos. Pero antes les voy a comentar las líneas de contacto: 093-829-272. 093-829-272. Estamos en Facebook, ahora mismo en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirán Dónde Estamos. También podés enviar por mail, alguna de pronto sugerencia, propuesta, por donde estamos @gmail.com. El Frente Amplio quedó acéfalo. ¿Se acuerdan de Miranda? Digamos que un inconveniente presidente del Frente Amplio, con muy malas estrategias de comunicación, inclusive con ese rostro siempre enojoso y enfático, como si nos viniera a dar el diagnóstico de un terrible suceso, cuando después lo escuchabas y simplemente estaba criticando al gobierno de acuerdo al devenir de sus políticas públicas en plena pandemia. Bueno, parece ser que Miranda no funcionó. Quedó ahí una presidencia interina con Ehrlich, resucitado de los muertos. Apareció aquel intendente, ¿se acuerdan? Ricardo Ehrlich, un típico burócrata que habla muy serio, el doctor, el biólogo molecular, que te habla así, y que nunca va a manifestar nada que esté por fuera de lo políticamente correcto dentro del encuadre estratégico opositor del Frente Amplio. Y parece ser que era necesario entonces renovar alguna figura presidencial dentro del Frente Amplio, fuerza alicaída, muy lastimada después de la derrota electoral, que a las claras muestra la ineficiencia de muchos de sus integrantes y de la incapacidad estratégica de muchos de sus integrantes, de los importantes, porque se manifiesta realmente como una fuerza que aún no puede cumplir el duelo. Es decir, no concebían perder las elecciones. Eso te lleva a pensar, bueno, che, viven en una burbuja, en un mundo cupular de cristal, fuera de la realidad, con una sociedad que estaba cada vez más empobrecida por ellos mismos, por el gobierno que llevaron a cabo, por las políticas económicas que no tienen sustento, porque políticas económicas abiertamente clientelistas, subsidiarias, bueno, no tienen sustento en la realidad de la economía. Y así se fue cayendo a pedazos el país económico después de un crecimiento muy importante de su economía por altas tasas económicas de exportaciones de nuestros commodities en los años claves de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, donde Uruguay realmente recibía cifras multimillonarias por esa cuatriplicación, 400% más económicamente de exportaciones, de granos y de carnes. Después se hizo sostenible ese mercado, pero bajaron evidentemente los commodities, como bajó el commodity en cuanto a los precios de la tonelada de soja. Uruguay no aprovechó ese cuarto de hora, así como Tavares no aprovechó el cuarto de hora de Cavani, Suárez y, y Forlán, por ejemplo, ¿no? Para hacer un parangón, ya si querés. Bueno, el Frente Amplio no aprovechó esa oportunidad histórica, endeudó al país, incrementó burocracia, incrementó gasto público, por lo tanto, y arrojó números finales que ya los uruguayos lo venían sufriendo, y de ahí creo yo que se da, como siempre se da el voto castigo, y se votó a una coalición que, bueno, habría expectativas, habría esperanzas a un montón de uruguayos que queríamos otra cosa del país, que ya no queríamos más ese socialismo velado
que socializa la pobreza hacia abajo cada vez más y enriquece a las corporaciones multinacionales y a los empleados públicos hacia arriba. Ese es el modelo que establece el Frente Amplio, un modelo de enriquecimiento de los cargos directrices y los mandos medios administrativos, públicos, por supuesto, a su vez también enriquecimiento de empresas multinacionales, pero la clase media, digamos, genuina, formada desde el desarrollo de los emprendimientos personales, empresariales, profesionales, se vio muy resentida, empezó a decrecer y decreció todo. Bueno, desmejoró el sistema educativo muchísimo, desmejoró el hábito y la conducta o las costumbres de nuestra sociedad. Los contextos críticos fueron ampliándose, se cuatriplicaron los contextos críticos llamados asentamientos marginales, y así también entonces decreció muchísimo el contexto de estudiantes de esos lugares que tienen bajísimas tasas de egreso de la enseñanza primaria y secundaria. Eso va a traer aparejado, y ya lo tiene, ¿no? Ya tiene eso consecuencias inevitables. El delito, el consumo de las drogas, los malos hábitos, porque en este mundo, aquella persona que no se prepare, en este mundo hoy de aceleradísima revolución tecnológica, que si algo tiene de particular es la celeridad de los cambios, y cambios sofisticados de una tecnología informática, digital, de inteligencia artificial, robótica, y a su vez también con un incremento exponencial de los conocimientos científicos en todas las áreas de los conocimientos científicos. Llámese las ciencias agronómicas, biológicas, la medicina, la ingeniería y también las ciencias sociales, por ejemplo, por nombrar algunas. Perdón, en ese sentido, Uruguay muy mal parado y arroja cifras realmente malas, muy malas. 5,1% de déficit fiscal, un endeudamiento externo muy alto, que ronda entre el 72 al 76%, dicen algunos economistas, del Producto Bruto Interno. Es tremendo. Debemos más de $20.000 cada uno de los uruguayos por año, per cápita. Una migración del campo a la ciudad brutal. Bueno, periodos ya claros de recesión económica, recesión por sectores. Bueno, eso es lo que dejó el Frente Amplio y tuvo 15 años para gobernar. Y bien, este gobierno dice, bueno, hay que modificar muchas cosas. Hay que modificar el aspecto financiero del país. Tiene que ocurrir algo fundamental, una regla fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que haber parámetros claros, no se puede gastar más de esto, no se puede llegar a un déficit tal del Estado, por ejemplo. Se tiene que rendir cuentas en cada una de las áreas del Estado de los gastos que se realizan o del plan de inversiones que se realizan. Se debe realizar un plan de inversión para dar o dotar de recursos económicos en el presupuesto nacional a través de lo que todos vamos viendo, que es la ley de presupuesto nacional, que se va discutiendo en diputados, senadores, y eso después no se puede tocar. Pero eso está en el marco de una disciplina fiscal, hoy por hoy, de acuerdo a la LUC, de una regla fiscal. Eso, claro, al gobierno delatamos con el alambre, seguimos pateando la pelota para adelante y te doy recursos cuando los precisás, no le sirve, por ejemplo, no le sirve. Y no le sirve rendir cuentas y verse responsable, algún jerarca, del excesivo gasto de los dineros públicos. Eso plantea la regla fiscal, digna de ser analizada con un especialista, y así lo haremos en su momento. Pero va contra la LUC y aparece la figura de Fernando Pereira. La figura de Fernando Pereira es como esa figura ya prácticamente presidenciable, presidente del Frente Amplio, connotado dirigente sindical, muy consubstanciado con esa imagen prearmada, muy por la galería, pero esa imagen armada de los hombres de la clase trabajadora y obrera. Ya los uruguayos sabemos que no es así, que es una suerte de lobby político creado, mentado, para tener el desarrollo de una fuerza política en el país que responda a los intereses de quienes, de aquellos que predican un relato, el relato del socialismo del siglo XXI. En Uruguay lo hacen veladamente y hoy lo hacen con hechos, hechos, digamos, sistemáticamente opositores y desestabilizadores para con este gobierno. Fernando Pereira, entonces propuesto por el Partido Comunista y el MPP, no es casualidad, las dos fuerzas que están teniendo la sartén por el mango, son las dos fuerzas
que hoy manipulan, manejan y dirigen el Frente Amplio y también el sindicalismo uruguayo. ¿Se acuerdan que miles de trabajadores se habían movilizado y llegaron de distintos puntos del país hacia el Palacio Legislativo en aquel paro de 24 horas que había convocado el PIT-CNT? Bueno, esto se publicó en El Observador y se dice, en esta nota del 15 de septiembre, entre la LUC y colonización, el PIT-CNT se mostró en las calles y cuestionó al gobierno. Se dice en esta nota: con el referéndum contra la LUC, sobrevolando la movilización y con aspirantes a colonos y trabajadores rurales a caballo, la central sindical realizó una demostración de fuerza contra el gobierno en las calles del centro y la Aguada. En ese paro político, movilizado por el PIT-CNT y al que adhiere el Frente Amplio, y también cierta gente que se dijo formar parte del Instituto de Colonos, seguramente será un sector, no todo el Instituto de Colonos, evidentemente, estaba Mujica y su esposa. Estaban ahí, era un acting, ¿no? Estaba todo armado. Fernando Pereira, entonces, propuesto como candidato a la presidencia. Fernando Pereira es ya el presidente del Frente Amplio prácticamente, y no deja oportunidad pública para hablar contra la LUC. Rápidamente es avalado, que Chichán, por ejemplo, yo la escuchaba y decía que no hay ningún lugar a dudas que la LUC es contraproducente para los uruguayos y que atenta contra los derechos adquiridos y que atrasa al país. Y no te dicen más nada. Entonces vos te quedás con ese sabor de boca, decir, bueno, a ver, me va a explicar por qué consideran con tanta hondura de concepto descalificador que los 135 artículos son tan malos, tan regresivos para los uruguayos. Y no te lo dicen, no lo dicen. En ese sentido, se viene un debate importante. Y se viene un debate importante de acuerdo a puntos que la LUC legisla. ¿Y cuáles son esos puntos? La educación. En la educación, el sindicato de la educación, FENAPES, perdió el cogobierno. Ah, claro, dirás, claro, ahora te vas dando cuenta, claro, perdieron el cogobierno. Increíble, ¿no? Porque en aquel cambio del ADN de la educación fue lo único que se hizo, ¿no? Que hizo Tabaré Vázquez, darle poder de cogobierno a los sindicatos de la educación. Es como si te dijeran que se le va a dar poder de cogobierno en el sistema financiero uruguayo a los sindicatos bancarios. Sería una cosa así, ¿no? Vos decís, pero como el sindicato no tiene en su competencia, en su razón de ser, defender a los trabajadores y en todo sentido establecer esas relaciones laborales con los patrones o los empresarios, y en este caso con el Estado, claro, ese es el rol que hoy tiene el FENAPES. Hoy tiene el rol precisamente de sindicato, es decir, de velar por el derecho de los trabajadores, llámese las maestras, los maestros, los funcionarios de la educación, por ejemplo, y así entonces entablar relación con las autoridades del gobierno. Pero quien rige a la educación, quien debe gobernar la educación, quien debe determinar los planes curriculares, la infraestructura de la educación, recursos, recursos económicos, humanos, etcétera, tiene que ser el gobierno del Estado. Y te digo más, profundizando el tema, tenemos que tener una política de Estado a nivel educativo, donde no venga después cada maestrito con su librito, sino que esa sea una política de Estado y que no importe el cambio de gobierno, como pasa en Europa, por ejemplo, y que no sea dramático el cambio de un gobierno. Bueno, en América Latina eso es imposible pensarlo. Que en áreas fundamentales, llámese finanzas del Estado, modelo económico, seguridad pública, educación, salud, por ejemplo, bueno, sean políticas de Estado, que no sea dramático el cambio de un gobierno. Y en ese sentido habría estabilidad realmente, habría estabilidad en un país. Eso no ocurre. La LUC inicia ese proceso. La LUC lo que hace es reformularnos un Estado, traerlo al hoy y plantear necesarias reformas en distintos ámbitos del mismo, con la posibilidad de que se conviertan en políticas de Estado. ¿No será esto que los pone nerviosos? Porque quizá esta sea una LUC 1, modelo 1, puede venir una LUC modelo 2, modelo 3, modelo 4. Es decir, seguir profundizando esos aspectos para que educación, te repito, seguridad pública, sistema financiero, salud, relaciones internacionales o exteriores, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, sean los ítems indiscutibles que se conviertan en la voluntad de nuestro Estado,
que se conviertan en esa voluntad política y que tengan el marco jurídico para llevar a cabo todas esas actividades de acuerdo a ese marco jurídico institucional que está fuera de discusión. Bueno, en nuestro país, si estaremos atrasados como democracia y como república, que eso está en discusión. Estamos discutiendo qué educación queremos, qué seguridad pública queremos, pero no votó ya el pueblo uruguayo, ya no votó por este gobierno, y no votó con este gobierno lo que conllevaba implícito, que era esta ley de urgente consideración, que así la propuso el actual presidente de la República, y así se comprometió toda la coalición, cuando era coalición electoral, a llevar a cabo esa ley de urgente consideración, porque era sumamente necesario modificar la espantosa seguridad pública que teníamos heredada después de la monarquía de Bonomi. Era fundamental también la reforma de la educación, con las altas tasas de deserción, de repetitividad de alumnos, de problemas de lectocomprensión. Bueno, un desastre realmente el deterioro cultural de Uruguay, con un FENAPES adentro cogobernando. No era necesario cambiarlo. No era necesario cambiar un sistema financiero donde vimos que se le roba al Estado como loco, y así lo vimos en cantidad de casos, ¿no? Con inclusive argumentos muy malos desde el punto de vista financiero para los ministerios, donde se administra por feudos y no sabe una parte de un ministerio cuánto gasta la otra parte del mismo ministerio, como si existieran distintas entidades dentro de un mismo ministerio. No vimos los uruguayos que se fundió ANCAP, se fundió Pluna, por ejemplo, que se gastaron 200 y pico de millones de dólares en una empresa que no existió, la gasificadora Sayago, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con el Frente Amplio, todo eso. Y el Frente Amplio es el que nos dice que esta ley es muy mala y que hay que derogarla. Sí, debe ser muy mala para ellos, seguramente, para los intereses que ellos tienen en cuanto a la lógica de gobierno que quieren implementar. Pero detrás de todo esto también está la campaña electoral ya adelantada, como yo les decía, del Frente Amplio, testeando la opinión pública, pulseando a la opinión pública, viendo qué quórum tienen, qué resonancia pública, qué grado de adhesión hay, cuáles son los porcentajes electorales, ya para ir midiendo fuerzas, y así lo dijo ayer descaradamente Fernando Pereira, porque tenemos que ir por un nuevo gobierno del Frente Amplio. Ya están pensando, a 3 años aún, ya esas cabecitas están pensando en un nuevo gobierno, siempre piensan en lo mismo. Su cabeza es electoral, la cabeza del Frente Amplista, que PIT-CNT es lo mismo, PIT-CNT Frente Amplista, ya dejemos de perder tiempo en analizar si hay una relación, y hay una íntima hipervínculo de relación entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. Bueno, son cabezas electorales organizadas desde una organización mucho más grande, que es continental, que es el Foro de San Pablo, donde establece las estrategias desestabilizadoras para con los gobiernos que ellos califican neoliberales. Acá hay cantidad de hechos que manifiestan claramente las maniobras, las actitudes políticas desestabilizadoras, y digamos que la madre de las maniobras desestabilizadoras para con este gobierno es el referéndum contra la LUC, y que un montón de inocentes, con los ojos tapados, dieron sus firmas para poner en un brete o complicarle las cosas al devenir del país, porque no es al gobierno, es al devenir del país. El gobierno hace cosas que están bien y hace otras cosas que no están bien, que están mal, pero este instrumento legal es muy bueno, y está bien que exista un instrumento que racionaliza el Estado, que ponga las cosas en su lugar. Ayer conversábamos con el diputado Schipani, por ejemplo, la necesidad ya urgente de esos cambios en la educación que se empiezan a implementar. Implementar, por ejemplo, la réplica de institutos como Impulso, comenzar a replicarlos en el interior. Hoy escuchaba a un periodista que decía que la ANEP está recortando gastos y que está quitando escuelas de contexto crítico. Tendría que informarse de que en verdad lo que se está haciendo es reformular un plan educativo a través de, bueno, empezar a instalar institutos que tengan que ver con ese cobijo del doble horario, de integrar familia, la familia y los alumnos integrados a esos institutos de enseñanza, y hay mucho para hacer. Y evidentemente hoy ya no está poniendo los palos en la rueda FENAPES, al menos dentro de los planes curriculares y de ese tipo de cosas, porque los pone igual desde fuera, ¿no? Igual te va poniendo palos en cuanto al cuestionamiento permanente, paros,
y cuestionamiento de cada una de las políticas que asume la ANEP a través de su director, de su presidente Robert Silva. En ese sentido, la reforma educativa va a plantear cambios curriculares, es decir, los planes de estudio tienen que ser profundamente reformulados. Veremos cómo los van a reformular, qué planes de estudio. Se van a tener que adaptar a las nuevas corrientes de pensamiento y de conocimiento científico. Van a tener que brindarle al alumno uruguayo, al jovencito, al adolescente y al niño una base también de formación en las humanidades, en el conocimiento universal de la historia, para que entienda en qué contexto de civilización está viviendo y en qué país está viviendo. Todo eso se podrá hacer si son las autoridades las que determinan, más allá de un color político, qué tipo de educación le quiere brindar el Estado uruguayo a sus ciudadanos. Bueno, eso se va a poner en tela de juicio, porque si ahora viene el referéndum, se paraliza esa reforma. ¿Cómo trabaja el sistema político con un referéndum de por medio que se dará para marzo o abril? Y ahí recién los uruguayos sabremos a ciencia cierta si el pueblo uruguayo ratifica los 135 artículos de la LUC o no los ratifica. Y si no los ratificara, se echa por tierra un montón de avances que se vienen dando con la LUC. Por ejemplo, la mayor atribución operativa de la policía, que hoy por hoy está dando cuenta de un rendimiento en la seguridad pública que no teníamos y que se van paulatinamente notando. Y esto llevará años, evidentemente. También mejores recursos para el Ministerio de Defensa. Y después temas que de pronto podés verlos que son aparentemente colaterales. La libre portabilidad numérica. ¿Cuánto va a fluidificar el mundo de los negocios, de las comunicaciones, que los uruguayos, como en el resto del mundo, como ya pasa en el resto del mundo, excepto en Cuba, tengan libre portabilidad numérica? Ese es el otro atraso del que hablan, la libre portabilidad numérica. Es decir, que puedas cambiar tu número de teléfono, perdón, que puedas cambiar de empresa y tener tu misma dirección, tu mismo número de celular, cambiando de empresa, cualquiera sea la empresa. Y vos no perdés tu Big Data, no perdés todos los datos que tenés y podés operar de la misma manera. Imagínate eso en los rendimientos de empresarios, de la clase política, de docentes universitarios, de comerciantes, de profesionales. Bueno, no es tan menor, ¿eh? No es tan menor. Y así tantas otras cosas. El sistema financiero, que no sea obligatorio. Por ejemplo, eso es también ir para atrás. Es decir, ¿iríamos entonces a un sistema financiero obligatorio como quiso implementar el Frente Amplio? Bueno, creo yo que con Fernando Pereira a la cabeza, ya propuesto como un candidato, prácticamente insinuado como un candidato presidencial, seguramente, ¿por qué te digo prácticamente? Porque irán midiendo los resultados según las encuestas si Fernando Pereira es una figura que va a liderar en encuestas de opinión un importante porcentaje de la población uruguaya y que lo pueda proyectar a ser un futuro candidato a la presidencia. Esa, no te comas la pastilla, esa es la lógica de todo esto, no hay más que eso. Y por supuesto que hoy el gran enclave, si vos querés, el gran momento histórico es ir contra la LUC. Y si acaso Fernando Pereira fuera exitoso, bueno, ni que hablar que se proyectaría como una gran figura política para las próximas elecciones y de algún modo llevaría al fortalecimiento del Frente Amplio como fuerza que vuelve a experimentar poder de convocatoria en los grandes temas nacionales. Porque hoy por hoy el Frente Amplio quedó al margen del desarrollo de los grandes temas nacionales, de la realpolitik. Quedó por fuera, quedó como una fuerza opositora que no se muestra inteligente para ser una fuerza opositora, que es empecinada en el relato sistemático opositor, hablándonos prácticamente en los hechos de un gobierno neoliberal al que hay que derribar, hay que tirar para volver al gobierno. Y bueno, esta creo yo que es la lectura primera que podemos hacer de este momento del país. Un momento muy especial, hay que estar muy atentos, informarnos mucho, estar muy avisados de todo esto y escuchar realmente a los que saben en cada uno de estos temas que hacen al elenco de los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Creo yo que ha sido la reflexión que me parecía importante brindarles en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana, miércoles, como siempre, acá en CX30 Radio Nacional 1130 AM, ya en sus
novísimos y preciosos estudios, pero nosotros aún desde nuestro estudio de casa, y seguramente ya la semana que viene estaremos estrenando nosotros, yo mismo, los estudios de CX30 Radio Nacional. Nos vemos mañana. Un saludo, Maxi. Mañana a partir de las 10 de la mañana tenemos que saber en dónde estamos. Chau.